¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a realizar un video más para que lo puedan evidenciar en la página de matemáticas sencillas y más. Y pues bueno, en esta oportunidad el ejercicio que se puede evidenciar es calcular f o g' de x en el valor indicado de x si f de x es igual a x menos 1 sobre x más 1 elevado a la menos 2 y la función g de x es igual a 1 sobre x al cuadrado menos 1 cuando x es igual a menos 1 nos dice. Entonces, antes de comenzar a realizar el ejercicio, me gustaría que las personas que se vayan uniendo a la transmisión lo compartan para poder llegar a más personas. También les leo en los comentarios cómo les va apareciendo el ejercicio y también las sugerencias. Si gustan, también pueden ir resolviéndolo ustedes para que puedan obtener la respuesta y que lleguemos a la misma solución. Entonces, como les menciono, compartan el video. Vamos a comenzar con la solución de este problema. Entonces, para realizar, en este caso tenemos que evidenciar qué es lo que nos están pidiendo. Como tenemos aquí dice f o g de x, es decir que nos están pidiendo una composición de dos funciones. Y como ya nos dan las funciones f de x y g de x, lo que primero se recomendaría es encontrar la composición de estas funciones antes de derivar. Y después evaluar en este valor de x, si es que es posible, obviamente. Entonces, ¿qué significa la composición f o g de x? Antes de hacer la derivada, porque como les menciono. Y bueno, entonces sería de la siguiente manera. Ya que tenemos aquí la función f y acá la función g, esto vendría a ser igual a tener f de g de x. Es decir, que en la función f de x yo debo introducir la función g de x donde vea una x. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Esto significa f de g de x significa f de g de x. ¿Y esto a qué sería igual? Pues haría lo siguiente. Como menciono, tengo aquí la función f de x. Aquí en vez de x vamos a colocar g de x que corresponde a 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces escribimos por acá en el numerador 1 sobre x al cuadrado menos 1. Pero la función f de x me da también un valor de menos 1 aquí. Solamente donde está la x he ubicado g de x que corresponde a estas dos expresiones, una que es una fracción y este 1 que está con signo negativo. Y en el denominador lo que correspondería sería, tengo x más 1, en vez de x como les menciono coloco la función g de x que sería 1 sobre x al cuadrado menos 1 y acá la función me da un más 1. Y esto está elevado a la menos 2. Ya he hecho la composición, ahora solo faltaría simplificar lo que contiene el paréntesis para poder luego encontrar la derivada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues tendría por acá abajo que f de g de x, es decir, la composición de estas dos funciones, sería igual a lo siguiente. Aquí, menos 1, suma de dos números negativos me da menos 2. Entonces tendría 1 sobre x al cuadrado menos 2. Y en el denominador, ¿qué es lo que yo tendría? Pues tendría 1 sobre x al cuadrado y menos 1 más 1, como son opuestos, en este caso sería 0. Entonces solamente me quedaría 1 sobre x al cuadrado. Y esto elevado a la menos 2. Muy bien, ahora ustedes dirían qué hacemos con esa expresión, ya podríamos derivarla. Pues podríamos, pero en este caso sería recomendable seguir simplificando hasta tener una expresión más sencilla. Ahora, como menciono, vamos a seguir con el proceso por acá. Vamos a hacer con marcador negro. Esta parte de aquí ya está realizada, entonces podemos borrarla para seguir explicando este ejercicio. Por favor, sigan compartiendo la transmisión. Hasta el momento vamos bien con el procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Como tenemos en el numerador 1 sobre x al cuadrado menos 2, podría obtener yo un denominador común. Aquí se entiende que está dividido para 1 el menos 2. Entonces la composición sería de la siguiente manera. F de g de x es igual a lo siguiente. En el numerador, como menciono, puedo tener como denominador común x al cuadrado porque contiene a sí mismo y al 1. Entonces aquí haría una multiplicación cruzada, 1 por 1 me queda 1, menos x al cuadrado por 2, acá arriba me quedaría menos 2 por x al cuadrado.
Eso es lo que nos quedaría en el numerador realizando la resta de estas dos expresiones. Y acá abajo en el denominador, ¿qué tendría? Tendría 1 sobre x al cuadrado y esto elevado a la menos 2. Muy bien, ya se ve un poco más sencillo, pero ahora tenemos que familiarizarnos y volver a aplicar una de las técnicas en álgebra que se aprendió, que es la ley de los extremos con extremos y medios con medios, para ya tener solo una fracción impropia, es decir que ya no nos quede una fracción en el numerador y una en el denominador. Y así se simplificaría que f de g de x va a ser igual, por extremos tendría en el numerador x al cuadrado por 1 menos 2 veces x al cuadrado, y por medios tendría en el denominador x al cuadrado por 1, me queda x al cuadrado. Y esto sería elevado a la menos 2. En este caso, como les menciono, estoy realizando paso por paso para que no se pierda ningún paso y así puedan entender el procedimiento y el ejercicio, cómo se llega a la solución. Cuando ustedes ya dominen, podrían hacerlo en menos tiempo. Muy bien, entonces aquí como podemos evidenciar, en el numerador y en el denominador aparece x al cuadrado. Aquí se está multiplicando y acá solamente divide x al cuadrado. Entonces podemos simplificar x al cuadrado con x al cuadrado, porque a la final es un 1, ¿no es cierto? X al cuadrado dividido por x al cuadrado es 1. Y entonces, ¿qué me quedaría? Que f de g de x es igual, ahora sí me quedaría solamente 1 menos 2x al cuadrado elevado a la menos 2. Muy bien, ya tengo la composición, solamente hasta ahí he llegado a la composición, pero lo que me pide el ejercicio es que esa composición de estas dos funciones la derive y después la evalúe cuando x es igual a menos 1. Entonces, así tal como está podemos derivar. ¿Y cómo hacemos la derivada? Pues vamos a hacer acá arriba para que puedan evidenciarlo de mejor manera. Borro esto que ya realicé y vamos a continuar con el procedimiento. ¿Cómo derivo un tipo de función de esta forma? Pues podríamos ocupar la regla de la potencia para derivar o la regla de la cadena, pero la primera sería más factible. ¿Cómo derivamos? Pues sería de la siguiente forma: f' de g de x, que es lo que hemos encontrado y es lo que nos piden, va a ser igual a ¿qué? Cuando tenemos una expresión algebraica de esta manera, la regla nos dice que el exponente baja a multiplicar, es decir que sería menos 2, que multiplica a la función que es 1 menos 2 por x al cuadrado, elevado a su exponente y le resto 1. Eso es lo que nos dice la regla de la potencia. Y después le debo multiplicar la derivada con respecto a x del argumento, es decir, del argumento de esta expresión, de esta función, que es 1 menos 2 veces x al cuadrado. Eso es lo que nos dice en sí la regla de la potencia para derivar, que sería parecido a aplicar la regla de la cadena. Pero la regla de la cadena es para expresiones más complejas, se recomienda usar. En este caso solamente la regla de la potencia. Entonces tendría que f' de g de x va a ser igual a ¿qué? Tengo menos 2 veces 1 menos 2x al cuadrado, menos 2 menos 1, que sería el exponente, me quedaría menos 3. Y la derivada con respecto a x de 1 menos 2 veces x al cuadrado, sabemos que la derivada de una constante siempre es 0, entonces la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos 2 veces x al cuadrado sería menos 4 veces x. Vamos a proteger el paréntesis para que se entienda que está multiplicando. ¿Por qué es la derivada? Porque recuerden que el exponente baja a multiplicar a este menos 2 por 2 me da menos 4, y al exponente se le resta 1, entonces por eso me queda menos 4 veces x. Y al tener simplificada esta expresión me quedaría que f' de g de x va a ser igual, menos por menos me da más, y 2 por 4 es 8, copio acá primero 8 veces x, 1 menos 2x al cuadrado elevado a la menos 3, como está multiplicando, para evitar los exponentes negativos, solamente lo bajo al denominador con el exponente con signo contrario, entonces me quedaría 1 menos 2x al cuadrado al cubo. Y de esta forma hemos encontrado la derivada de la composición de estas dos funciones. Espero haya quedado bien claro ese tema de la derivada por la regla de la potencia, que es más sencillo,
que hacer un cambio de variable y después aplicar la regla de la cadena, que también es sencillo, pero recomendaría por esta forma. Si es que ya están familiarizados con la regla de la cadena, la pueden aplicar también. Entonces ya tenemos la derivada. Ahora ahí no podemos dejarlo porque nos dicen que evaluemos cuando x es igual a menos 1. Entonces lo que debería escribir aquí sería f' de g de 1 es igual, en vez de x voy a reemplazar el valor de 1, entonces tendría 8 por 1 dividido para 1 menos 2 veces 1 al cuadrado, porque dice aquí x al cuadrado, y esto elevado al cubo. Y entonces tendríamos la respuesta que sería f o g' de 1, que es lo que nos pide, reemplazando en el valor que nos dice menos 1, ¿no es cierto? Menos 1 nos dice, aquí entonces sería menos 1. Escribámosle bien. X igual a menos 1, ya, aquí sí le evaluamos bien. En vez de x ponemos menos 1. ¿Qué nos quedaría? 8 por menos 1, me queda menos 8. Y dividido para menos 1 al cuadrado, me da 1 positivo porque el signo también está involucrado en el exponente. Menos 2 por 1 sería menos 2 y más 1 sería menos 1. Y menos 1 al cubo me da menos 1. Entonces la respuesta, vamos a escribir por acá, menos 8 dividido para menos 1 me da 8 positivo. Entonces pongamos por acá respuesta f o g' de 1 es igual a 8. Y así hemos finalizado este ejercicio explicado paso por paso. Como menciono, cuando ya tienes habilidad con todas estas operaciones, lo que utilizamos es el álgebra básica, después vimos derivadas y a la final evaluamos en la derivada en un punto cualquiera. En este caso hemos dicho cuando x es igual a menos 1. Y así hemos transmitido este ejercicio, esperando que te haya gustado. Compártelo por favor y que tengas una excelente noche. No te pierdas ninguna transmisión de matemáticas sencillas y más. Y aparte agradecerles porque ya hemos llegado, bueno, ya estamos pasando de los 1000 suscriptores en YouTube. Estamos con el mismo nombre del grupo, Matemáticas Sencillas y más, para que te suscribas y no te pierdas ninguna transmisión o video que se vienen pronto. Gracias.